Decías ayer en tus redes, Gonzalo, que ustedes desde el bloque hace 5 meses que están pidiendo esta información. ¿Cómo no ha caído bien, no? Lo que dijo el intendente. La verdad que no, Rodrigo. Mira, me sorprendió sobremanera que el intendente ayer, te diría, nos amenazara públicamente con demandas judiciales, desobedeciendo también lo que es la ley orgánica de municipalidades, que establece muy claramente cuáles son los deberes y las responsabilidades de, en este caso, los concejales, con el rol que estamos cumpliendo y más de la oposición, de pedir justamente la rendición y la transparencia de todas las cuentas y ante alguna duda efectuar los pedidos de informe y que estos tengan respuesta. Porque el organismo de control justamente, o el responsable de controlar qué pasa con cada fondo, es el Consejo Deliberante. Ujú. Decíamos ayer 5 meses. Te puedo agregar que hace más de 5 meses, porque lo de 5 meses es lo último del 7 de marzo del 2025. 25, sí. En 2023-24, con el primer temporal del tornado que azotó Bahía Blanca, también se recibieron donaciones. De hecho, hicimos una especie de observatorio, una comisión de seguimiento de a dónde se destinaban los fondos y quedaron muchas respuestas, muchas preguntas sin responder. Con lo cual, esto ya no data de un atraso en la publicación de datos, sino que es una conducta a la cual nos tiene acostumbrados en el último tiempo el gobierno municipal. Uno puede tener actitudes de cooperación en todo aquello que ayude justamente a mejorar la calidad de vida del vecino y a tener fondos correspondientes para poder afrontar las obras. Ahora, en este caso que pedimos transparencia y trazabilidad, cumpliendo justamente con la obligación que tenemos de acuerdo al artículo 58 de la LOM y al artículo 85 también de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que nos permite justamente hacer todo este tipo de preguntas, nos responden con una amenaza. Ujú. La verdad, me quedé ayer perplejo, tardé unas horas en responder, porque no me parece serio ni responsable en la figura del intendente tener esta actitud. Porque es una pregunta recurrente justamente en todas las recorridas que hacemos, de qué pasó con las donaciones. Y me hablan de una publicación de una página, Bahía por Bahía, que si uno entra, ve datos escuetos, ve unos gráficos de torta, unos conceptos aislados, como me dicen, por ejemplo, no sé, clubes de pie, tantos millones, Ujú. obras culturales o emprendimientos culturales, otro tanto, apoyo a empresarios y pymes, la cantidad de personas y el monto total, pero cuando uno quiere desgranar justamente para hacer, no digo una especie de auditoría, pero ver realmente a quién fue, no sé, nombre y apellido, documento, personalidad jurídica, el ítem justamente en el cual se catalogó esa ayuda o donación, si tiene o no devolución, no la tenemos. Entramos a pedir más información y nos sale un mensaje, por ejemplo, que lo puede ver cualquier persona, donde dice que de acuerdo a una ordenanza 16.000, y no recuerdo el número, 16.000 y pico, no se brinda mayor información por la confidencialidad de datos. Ujú. Y me dicen que me tengo que quedar tranquilo porque una empresa privada, una ONG, no sé qué tipo de cómo catalogar a esta empresa, Ernst Young, una consultora internacional, Sí. me tengo que quedar tranquilo porque lo validó una consultora cuando es una potestad y una responsabilidad del Consejo justamente auditar todo. Y demás, te agrego para cerrarlo, lo mismo que le estamos pidiendo al Departamento Ejecutivo es algún trabajo muy prolijo que, por ejemplo, hizo la Fundación y el Hospital Municipal Sí. con los fondos recibidos de la Renga, Ujú. que hicieron un recital y habilitaron una cuenta. Mandaron al Consejo Deliberante un expediente con los fondos recaudados por los dos orígenes para aceptarlos y hacer ver, a su vez, un detalle pormenorizado con presupuestos, número de compra, ítems, no sé, arreglo de techos, compra del tomógrafo, aires acondicionados, computadoras, instalaciones eléctricas, todo detallado a dónde se destinaba. Esa es la información que queremos que se haga pública, tratando de mantener la confidencialidad en algunos datos, pero que se haga pública y que podamos chequearla. Nada más que eso, es saber qué pasó con el destino justamente de esos fondos que vinieron para reconstruir Bahía.
principalmente cuáles son los que les hacen ruido, porque entiendo que yo ahora acá estoy en la página que vos mencionabas, estoy viendo los gráficos de torta, entiendo que, como decís, hay cierta confidencialidad. Por ejemplo, fondo especial de White y Serry, yo no me parece bien que se diga en qué comercios o en qué, me parece, no sé, no sé si es correcto saber quién recibió cuánta plata, creo que hasta incluso puede ser algo peligroso. Pero ¿a cuáles datos puntuales te referís que les gustaría tener un detalle? Cuando uno hace una auditoría, y te lo digo también como auditor, uno tiene que tener justamente ese detalle. ¿De pública o no? Ahora, el Consejo Deliberante o el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, o una contratista externa como Ernst Young, accedió a esos datos. No puede ser que nosotros como concejales no podamos acceder a ese tipo de datos. Que no queremos divulgarlos, sí queremos decirle, vamos a chequearlo de acuerdo a los datos relevados y ver si se encuentra o no alguna inconsistencia. Porque después cuando hacemos los reclamos, justamente haciendo hincapié en tal o cual obra que los reclaman los vecinos, que no fue hecha y no hay recursos, y después decimos, ¿y en qué se gastó? ¿A dónde fue ese dinero? Si lo ponemos en general y interpretamos el gráfico de torta, la verdad eso no me dice nada. Y es una información que llega tarde, aparte. Es parcial, muy parcial, y llega tarde. Y te digo, están desmereciendo justamente la función y las prerrogativas o los deberes del funcionario que tenemos como concejales de la ciudad, de justamente pedir las explicaciones porque estamos representando a los vecinos y son fondos de los vecinos. En este caso una donación, como te digo, que podemos aceptarlas o rechazarlas, y si las aceptamos, justamente definimos el destino. De acuerdo a lo que aplica justamente el artículo 58 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Eso es lo que estamos pidiendo. Y como te digo, si hay una parte de confidencialidad de datos, de que no se pueden divulgar, muchas veces accedemos a información con la reserva de que hay datos confidenciales que no se pueden publicar, y uno es responsable justamente de eso, pero sí puede acceder a la información. Y hoy no tenemos categoría de primera o de segunda, siendo funcionarios y teniendo la responsabilidad del cargo, de no poder acceder justamente a esta información. Y es más, justamente, porque hace pocas semanas, teniendo en cuenta esto, tampoco se pudo tratar o se bloqueó sistemáticamente en 2 sesiones el tratamiento de la rendición de cuentas de lo que fue el presupuesto ejecutado del ejercicio 2024. Con lo cual, si no quieren rendir cuentas, ¿qué hay para esconder? Si los números deberían ser públicos. Sí. Entiendo y comparto algunas cosas, por ahí hay otras que me cuesta diferenciar, porque también entiendo de que tanto que haya salido todo esto ahora, digo, un montón de gente está hablando y quejándose de que se están acelerando un montón de procesos porque estamos en época de campaña. En el caso del municipio, entiendo que esto puede llegar por parte por ese lado, digamos, de que al ser época de campaña tienen que salir a aclarar un montón de cosas que, coincido con vos, se tendrían que haber hecho antes, pero los reclamos creo que también se tendrían que haber hecho antes. Por más que entiendo que ustedes hicieron algunos pedidos de explicaciones en el Consejo, pero que todo algunos no, mira, te corrijo, más de 20 en el último año y medio, y ninguno tuvo respuesta. Pero respecto al Bahía por Bahía, no, menos. Entre Bahía por Bahía y la campaña anterior del ejercicio 2023-2024. Ninguno tuvo respuesta, solo reuniones informales con algún dato vago cuando pedimos una especie de rendición, una memoria justamente de todos esos movimientos, nunca lo obtuvimos. Y no fue una vez, te digo. Entre todos los concejales juntamos más de 20 pedidos. ¿Y crees que es porque ninguno tuvo respuesta? ¿Crees que es porque no se tuvieron los recaudos suficientes de tener el detalle de cada cosa que hubo de esa organización, o que hay otra razón de fondo? La verdad no la entiendo, porque si me dicen que las cuentas están auditadas por una consultora externa, Ernst Young, y por la Universidad Provincial del Sudoeste, y que le dieron la información al Tribunal de Cuentas, nosotros estamos equiparados al Tribunal de Cuentas en cuanto a pedir información. ¿Cómo no podemos acceder a esa información? Explíquenme qué es lo que tienen que ocultar. Ahora, yo no estoy sembrando ninguna sospecha. Yo estoy diciendo, la información que requerí para clarificarle las preguntas justamente a todos los vecinos de Bahía y gente de otra ciudad que donó. Incluso nosotros gestionamos
puedo aclararlo, una donación muy importante de una embajada externa, de una embajada de otro país, de varios miles de millones de dólares, perdón, varios, 100.000, en particular, 100.000 dólares, y bueno, y nos piden justamente cuáles son las respuestas o el destino de esos fondos. Estimo que a ellos se lo han dado, pero nosotros como concejales, por ejemplo, no tenemos el detalle, y te digo, siempre y cuando, también resguardando la información, el acceso a la información, de conocer en qué se destinó específicamente y cuál fue el número de partida, el número de transacción, la persona o entidad a la cual se ayudó, y esto para darle transparencia, trazabilidad y explicaciones a los vecinos de Bahía Blanca y a aquellos que donaron. Ahora, ¿vos ves que hay una campaña sucia de la oposición? No digo solamente de tu sector, de todo lo que es oposición en Bahía Blanca. ¿Ves que hay alguno que está con campaña sucia o haciendo uso político de estas cuestiones? Yo no lo veo en el caso nuestro, tampoco lo veo en otros representantes o actores de la oposición. De hecho, yo te pregunto, ¿quién sacó el tema hoy o lo puso en agenda previo a un mes electoral, que es en los próximos 20 días vamos a estar decidiendo quiénes son los nuevos concejales y diputados provinciales? El intendente lo puso sobre la mesa, claro. Un tema que, si vos me decís, lo debería tratar, y primero dame las respuestas. Después salí a pedir explicaciones o decir una campaña sucia. Pero yo no veo campaña sucia porque estoy pidiendo explicaciones. Y de hecho, ¿quién hace campaña si nosotros no trajimos el tema a debate? Si vos me decís, ¿por otras obras? Sí, porque yo estoy hablando de no tengo acceso a información y tampoco podemos definir cuáles son las prioridades para definir en Bahía Blanca. ¿Qué obras son las que se le va a dar mayor celeridad de acuerdo a los recursos disponibles? Hace 2 semanas atrás hice una presentación viendo explicaciones por la obra civil y la compra de juegos de la Plaza Rivadavia. Sí. 204 millones para la obra civil, otros 20 y pico, son 4 órdenes de compra por compra de juegos que rondarán los 40 millones o 50 millones, no recuerdo exactamente, y 2 juegos que recibimos de una o 2 empresas del polo petroquímico. Yo pedí informes porque no accedemos ni incluso ni a la aceptación de la donación de esos juegos. Ahora, ahora que mencionas esto de los juegos, ayer vi un tuit también de Martín Salaverry. Él cuestionaba los 1.200 millones a los clubes. ¿Estás de acuerdo con esta crítica? Martín habla seguramente de prioridades, no escuché la nota, pero habla seguramente de prioridades no es una nota. Cuanto a la asignación. Es un tuit que publicó él, que puso, ahora no tengo textual, pero puso entre comillas 1.200, como una lista de prioridades, y puso entre signo de pregunta 1.200 millones a los clubes después del temporal. A mí me da la sensación que está cuestionando que se destinen esos fondos a los clubes. Uno de los ejes de campaña es justamente la transparencia y las prioridades a la hora de reconstruir Bahía. El intendente nos dice hace un pocos días que vamos a necesitar más de 15 años para reconstruir o volver a una normalidad de Bahía. ¿A vos te parece que si necesitamos 15 años, no tenemos calles socavadas, tenemos una ciudad que parece posterior a un bombardeo, tengamos que invertir en, por ejemplo, juegos para una plaza? No, lo de la plaza puedo entender el debate. Bueno, pero en ese régimen de prioridades, no sé en qué se gastó en los clubes. Si tuviéramos el detalle, vos me decís, mirá, no sé, se gastaron en el techo de un club porque le da vida a más de 1.000 alumnos, más de 1.000 socios de tal barrio. Y yo veo la prioridad. Claro, bueno, pero los clubes... Justamente eso es lo que está marcando Martín. ¿Cuál es la prioridad hoy en Bahía? No sabemos. Pero los clubes tuvieron un rol fundamental en la inundación. Toda la sociedad tuvo un rol fundamental en la inundación, Rodrigo. Pero Gonzalo, los clubes fueron centro de acopio, lugares de acopio, gente, y también para eso, Rodrigo, te corrijo, muchos clubes cobran un porcentaje, una alícuota del municipio, con la cual también tienen que tener un servicio de emergencia, un servicio de suministro eléctrico, un lugar disponible, que entiendo la buena voluntad y la predisposición, incluso por más tiempo del que correspondía,
pero también hay un mantenimiento, un sostenimiento todos los meses para que en el caso de emergencia justamente se usen como lugares de evacuación estos clubes. De más está decir que sobremanera todas estas entidades de bien público, como las iglesias, en todas sus confesiones, y diferentes actores de la sociedad de fomento, pusieron a disposición justamente sus entidades. Ahora, cuando hablamos de prioridades, ¿cuáles son las prioridades de Bahía Blanca? Si es la reconstrucción vial, la reconstrucción de las casas y el mantenimiento del empleo, y ahí subir para arriba, o es solamente, por ejemplo, embellecer la plaza de Rivadavia, comprar unos juegos, que si yo tengo una pregunta, vos no tenés para pagar el alquiler, ¿te vas a comprar un plasma de 100 pulgadas cuando cobraste el sueldo? Probablemente no. Bueno, eso justamente es la pregunta que queremos que todos se hagan. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos cada uno cuando hay que ajustar el cinturón y justamente no llegamos con los ingresos? De una ciudad que decimos que necesita, según el intendente, más de 15 años para reconstruir, pero a la cual no llegan fondos, y cuando hay que exigírselos a Nación, por ejemplo, como fue con el último veto del presidente Milei del Fondo de Emergencia, salimos muy tibiamente, no por mi parte, sino por el Departamento Ejecutivo, y esto estoy hablando también por el intendente, a decir, lo voy a llamar y voy a ver cuál es la buena intención o no del presidente. Cuando todavía tenemos gente que no cobró su subsidio del Sistema Sur, hablan de más de 6.000 personas que seguimos recibiendo los reclamos en el Consejo Deliberante, y un dinero que no fue que estaba afectado y no fue traspasado justamente a los beneficiarios de esta asignación específica y personal de las personas, y ese fondo se reubicó, se redistribuyó en otro lugar. Estamos hablando de, en ese fondo, por ejemplo, más de 110.000 millones de pesos de un crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, afectado exclusivamente para la emergencia de Bahía Blanca. En esos lugares, en esos momentos, justamente, hay que tener una voz contundente y defender a los bahienses, porque si nosotros no defendemos a los bahienses, ¿quién lo defiende? Acá de cada impuesto que se paga, cada 100 pesos, hacemos la comparación, vuelven alrededor de 10 centavos en coparticipaciones. Nos faltan justamente dirigentes nacionales y provinciales que defiendan los recursos que deben volver a Bahía de todo aquello que genera. Que algo quede para Bahía Blanca y vuelva en obras, y no tengamos que esperar la buena de Dios para que alguien invierta o done algo, porque realmente de lo que se genera en Bahía Blanca tenemos que volver a redistribuir justamente esa coparticipación, y lo que le corresponde a Bahía Blanca, más allá de la situación particular y catastrófica que vivió en el último temporal, debemos justamente tener esas partidas y esos recursos disponibles, porque se hace inviable justamente la diaria en Bahía Blanca. ¿Cuáles serían para vos las prioridades en esta reconstrucción? Lo venimos diciendo hace casi 5 meses. Reconstrucción vial, calles, colectores, accesos a colegios, accesos a lo que son barrios y salas de emergencia o centros de atención primaria. Posterior a eso, o en simultáneo, el tema del acceso a la vivienda. Todavía tenemos un montón de familias que se les fue afectado y que tienen alguna solución habitacional, pero no se le da una solución definitiva. Hoy una casa de madera de la Fundación Techo, que de hecho se prende en fuego, tenemos un ejemplo que lo habíamos preguntado también hace más de un año, si tenían la prueba de ser ignífugas, no es una solución definitiva. Y en base a eso, después justamente es el apoyo también a aquellos que generan trabajo, para poder fomentar justamente que se mantengan las fuentes laborales y que cada uno pueda llevar con su trabajo el sustento digno para seguir manteniendo su familia. Después de eso viene lo que es embellecimiento, sí, y volver a darle otro tipo de conexión. Pero hoy tenemos que asegurar la infraestructura vial, el acceso a los colegios, el acceso a las salas de centros de primera atención primaria y el tema habitacional, primordialmente para darle incluso infraestructura básica a las empresas que quieren invertir en Bahía Blanca o que están invirtiendo en Bahía Blanca, para que se recuperen y puedan justamente extraer, por ejemplo, los productos que generan. Hoy en Bahía Blanca es inviable hasta el acceso por todo el tipo de rutas, tanto provinciales como nacionales. Y respecto a principalmente lo habitacional, que es lo que más me interesa, lo que estás diciendo, o sea, entiendo todo la importancia, pero bueno, claramente lo habitacional es fundamental. ¿Y tienen alguna especie de censo hecho de cuántas casas estamos hablando? Porque también entiendo que el número ahí por el aire es complicado encontrar una solución si no sabemos de qué se trata el problema.
Mira, una medida que también se habló en la campaña del 2023 era la apertura justamente del registro de tierras para ver cuáles estaban disponibles y quiénes justamente de los relevamientos anterior ya había conseguido o estaban en vías de conseguir y quiénes tenían prioridad por tener algún tipo de discapacidad, por familia numerosa, por familias monoparentales o madres solteras. Y eso a la fecha no hemos tenido movimientos. Sí se está trabajando con algo de las SISU y OPISU, que después se transfirió de nación a provincia, con un relevamiento y trabajo hecho en la gestión anterior, que avanzamos con la gestión de Héctor Gal, pero que tenía una traba para justamente bajar los fondos por un tema de la empresa APSA, para no darle factibilidad o prefactibilidad, no se destrababan los fondos, se destrabaron recientemente y están trabajando justamente lo que es una urbanización de barrios populares. Eso tiene que ir de la mano de este relevamiento de tierras. También tenemos un montón de terreno ocioso del AVE y ADIF, que son los dos organismos que tienen las tierras de ex empresas del Estado o tierras nacionales, que han quedado como un ente residual, y que justamente los municipios son los que en todas las semanas le están reclamando a Nación antes de que se lo venda un privado, que justamente los transfiera a la provincia o a los municipios para destinarlo a lo que son emprendimiento de viviendas o loteo con servicios para justamente asignarlos a través de algún mecanismo de sorteo público, con escribano o con el mecanismo que se quiera transparentar con la mayor manera, asignar. Eso justamente lo venimos planteando hace, te digo, por lo menos desde el 2022-23, no ha avanzado. Pero y respecto a las personas que sufrieron daños con las viviendas en la inundación, me refiero. Eso tiene un relevamiento de la Secretaría de Políticas Sociales, no tengo el número acá en este momento, pero sí hay un relevamiento y se los estuvo asistiendo con alguna solución habitacional y, como te digo, este tipo de casas que son de emergencia, no tienen ni puerta ni ventana. Algunas no tienen ni baño instalado. De hecho, una, por ejemplo, te comentaba que se prendió fuego. ¿Acá en Bahía? Sí, salió en los portales de La Nueva Provincia y La Brújula, creo. ¿Sabes en dónde? ¿En las de Noroeste o en las de White? Porque acá en White hay 3, pero no me enteré yo. Te lo mando la copia de pantalla o la publicación. Sí, fue una casa que se prendió fuego y nosotros previamente habíamos hecho un pedido de informe pidiendo el relevamiento y si cumplían con las medidas de seguridad, porque yo había participado en una especie de misión años atrás en el litoral, justamente haciendo este tipo de casillas, y sabemos que casillas de emergencia y son para ponernos en zona alta, no para los lugares en los cuales vivimos nosotros, de zonas de frío, y que usan algún tipo de calefacción, tanto por quema de leña o por algo eléctrico, porque es un material combustible. Claro. Lo habíamos detallado en diciembre del 2023, lo pusimos por informe en febrero o marzo del 2024, nunca tuvimos respuesta a la fecha, y pasó lo que dijimos que iba a pasar. Una casa se prendió fuego. Y, por ejemplo, ese mismo tipo de casas es la que entregó la AFA a 3 familias, que entiendo que es una alegría para la familia de contar con una vivienda mejor a la que tenía o una condición mejor a la que tenía. Ahora, esa no es la solución definitiva. La persona por ahí piensa que se le solucionó con eso y hay que ayudarlo a construir algo de material, algo mejor y realmente darle la solución definitiva. Porque eso es transitorio, es una solución momentánea y transitoria para una emergencia en particular, pero no puede ser la solución definitiva construir, por ejemplo, este tipo de viviendas, que no son viviendas, son soluciones habitacionales para una emergencia específica. Toda esa información la cuenta la Secretaría de Políticas Sociales, que hace un detalle muy minucioso, lo que entiendo que le faltan por ahí fondos para asignar para ese tipo de programas. Claro. Bien, para ir cerrando y ya por lo menos la última de mi parte, te quería consultar por el comunicado que salió ayer, aprovecho que te tenemos, de Luz y Fuerza, que bueno, salieron a hablar después del video que publicaron ustedes haciendo una especie de relevamiento por algunos barrios. Estuvimos repasando algunos acá en el programa, pero bueno, había justamente uno que hablaba de las casas de Luz y Fuerza que no nos habían entregado, y ayer veía un comunicado de justamente la agrupación hablando de este video y de que no coincidían con lo que ustedes mencionaban. No sé si tenés algo para decir. Sí, hoy a la mañana justamente le respondimos, no sé si lo han podido ver a través de las redes sociales, porque como es una respuesta pública,
corresponde una respuesta pública. Si hubiera sido en privado, correspondía una respuesta en privado. Con la concejal Fabiana Húngaro, hace unos meses, ya no me acuerdo si fue en octubre, noviembre del año pasado, presentamos justamente un pedido de informes a el sindicato de Luz y Fuerza sede Bahía Blanca para saber el estado de avance, porque varios adjudicatarios nos decían que no tenían movimiento y no podían justamente ingresar a sus casas, o sea, no se les entregaba las casas, y a su vez vecinos del sector nos decían que era un poco peligroso por el estado de abandono, alambres caídos, chicos que iban a vandalizar de noche, pastizales altos, que había ratas, tiraban basuras. Hicimos el pedido de informe, creo que se votó por unanimidad en octubre del año pasado. A la fecha, de hecho lo pueden ver en las redes, no hay respuesta, como dice la comisión directiva del sindicato, que tiene fecha el 24 de noviembre. Legalmente, por el sistema interno que tenemos nosotros de comunicación, está la comunicación fehaciente de la notificación en octubre, no está nunca la respuesta, y de hecho ese trámite fue archivo hace pocos meses. Como seguimos con los reclamos de los vecinos y de particulares que están a la espera de la adjudicación, justamente la entrega de esas casas adjudicadas, creamos oportuno manifestar justamente o relatar otra de las postales de abandono que tiene la ciudad. Por eso es que hicimos ese video con la concejal Fabiana Húngaro, manifestando lo mismo que nos dicen los vecinos, pero no quieren salir en cámara o no quieren grabar el video por algún tema personal, y es que cumplimos con esa función. A la fecha de hoy no tenemos respuesta recibida, hicimos las constancias, publicamos las constancias del trámite interno, del expediente, con las notificaciones fehacientes. Y sí, de más está decir que por ahí hubo algún desprestigio hacia la figura de la concejal Húngaro, que me parece fuera de lugar, cuando la tildan de, no, primero que escriben mal el apellido, cosa que me parece raro, una persona de más conocida en Bahía Blanca. Segundo, que se vuelve a título personal un desprestigio, nombrándola como que milita para otra fuerza, y de hecho desconocer también el trabajo que tienen en conjunto la concejal Húngaro y quien les habla, en defensa de lo que es la universidad pública, el aumento de los jubilados, el respeto a las prestaciones para los discapacitados, siempre poniéndole límites a el recorte justamente que quiere llevar a cabo o que está llevando a cabo el gobierno nacional. Y nos tildan de defender justamente ese tipo de políticas en ese mismo comunicado, que me parecen totalmente fuera de lugar, por eso era oportuno aclararlas y lo hicimos por posteo. Pero respecto a puntualmente el tema de los planes federales, que en el comunicado lo que dice Luz y Fuerza es que los planes federales de vivienda se gestionan por el gobierno nacional, digamos. Es una gestión en conjunto. Es una gestión en conjunto. De hecho, ellos se inscriben en el sindicato, empiezan a pagar una cuota para las mejoras, consiguen justamente los terrenos porque o a veces los da el gobierno nacional a través de esto que tiene ocioso a través del AVE o ADIF, o a veces los compra justamente algún sindicato con ese ahorro previo que tienen con los beneficiarios. Lo que les decimos es que hoy se tiene que trabajar, en vez de desprestigiar y no poner la información como corresponde, lo que tienen que hacer es trabajar todos en conjunto, y si es Nación el que está deteniendo justamente la entrega de esas casas adjudicadas, dar las respuestas correspondientes y nosotros vamos a actuar en consecuencia.